Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Busque por favor en su Biblia el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Deuteronomio, capítulo 7, vamos a leer del versículo 6 en adelante. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, póngase de pie ahí en su casa. Yo diríamos, a veces dice, póngase cómodo, pero en la mañana, el domingo, el día de los servicios, de las celebraciones al Señor, póngase bonito. Póngase bonito. Piense que estamos en el templo reunidos y vamos a celebrar al Señor con todo. De alguna manera no me gustó mucho una foto que pusieron ahí cuando están las celebraciones en la casa, dice, y no quiere ser parte de la primera fila, ¿verdad? Ponen sillas adelante y ellos se sientan atrás, pero no me llamó la atención eso. Me llamó la atención que la niña que está en la foto está con su celular y no está pendiente de lo que está pasando al frente. Entonces, estamos en casa, pero estamos alabando al Señor. Así que póngase de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificar el nombre del Señor con su palabra. Capítulo 7, libro de Deuteronomio, versículos del 6 al 11. Luego usted toma el lugar donde estaba ahí sentadito, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 6, libro de Deuteronomio: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esa palabra preciosa. Te damos la gloria y la honra. Y clamamos, Señor, para que tu Espíritu glorioso se mueva en nosotros, Señor. Se mueva en nuestra vida y despierte nuestro intelecto, despierte nuestra mente, sensibilice nuestro corazón. Y que esta mañana podamos recibir esta palabra de parte tuya, Dios. Que tú nos hables. Habla mi vida, Señor, por favor. Vuelve a hablar a mi vida a través de esta palabra. Habla, Señor Jesús, a mi familia. Habla a nuestra iglesia, Padre. Habla a los amigos, Señor, que puedan haberse conectado con nosotros. Habla, Señor Jesús, a cada uno. Que tu palabra pueda dar el mensaje especial que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En este tiempo hemos escuchado, y resuena en mi mente, fíjese, no sé por qué, resuena en mi mente esa expresión: ¿y qué ha hecho Dios en esta pandemia? Todos hablan de Dios y qué ha hecho Dios. Y todos esperan ver que una mano muy grandota empiece a pasar por las naciones y toda esta oscuridad, toda esta incertidumbre y todo este dolor se quite de un solo. Fabuloso. Dios puede hacerlo. Sin embargo, esta mañana yo voy a hablar de algo. Quiero que juntos meditemos en algo. ¿Qué hizo Dios en tu vida y qué hace Dios en mi vida? ¿Qué es lo que hace Dios en tu vida y qué es lo que hace Dios en mi vida? Es que los milagros de Dios comienzan por nosotros.
El milagro de Dios en la nación, en la familia comienza por mí, en tu trabajo comienza por ti, en tu universidad o tu colegio comienza por ti, en el país comienza por nosotros, la iglesia del Señor. ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? ¿Cómo podemos visualizar en nosotros la obra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros valorar la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida que se pueda replicar en las vidas de los demás? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros que los demás puedan ver y puedan anhelar tener a ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos? ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? Quizás en alguna ocasión tú has pensado, y quizás en estos días puedes haber pensado, pero Dios quizás se olvidó de mí. Algunas personas piensan de esa manera. No se está fijando en nosotros. Sus ojos no están puestos en nosotros. Sus ojos están allá por China, quizás ahorita, ¿verdad? Está allá por la Europa media. Pensamientos oscuros, pensamientos negativos que vienen a nosotros generalmente cuando tenemos crisis, cuando estamos en grandes dificultades. Cuando tenemos grandes dificultades, viene a nuestra mente el pensamiento: y si Dios me ayudara, y si Dios estuviera conmigo, y empezamos muchas veces a cuestionar el accionar de Dios. Pero Dios siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros. Dios siempre ha estado pendiente de tu vida. Dios siempre ha estado pendiente de mi vida. Dios ha estado pendiente de esta nación. Dios siempre ha estado pendiente del mundo entero. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios estaba pendiente de nosotros. Dios estaba pendiente de nosotros. Porque tú formaste, decía el salmista en el Salmo 139:13, tú formaste mis entrañas. En una versión dice, tú formaste mis riñones. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios, desde antes que yo naciera, Él estaba pendiente de mí. Dios, desde antes de que tú nacieras, estaba pendiente de ti. Dios estaba pendiente de tu familia. Dios estaba visualizando tu familia. Dios estaba visualizando todo el trayecto de tu vida desde antes de que tú nacieras. De que antes de que fueras engendrado incluso, Dios estaba pendiente de tu vida. Recuerdo y viene a mi mente lo maravilloso de Dios en la vida de mi nieto Enrique. Dios lo guardó aún antes de que este muchacho fuera engendrado. No fue engendrado en el tiempo que sus padres quisieron. Fue engendrado en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios creyó que era lo mejor para este niño. Y aún estando en el vientre, fue desarrollándose bajo el cuidado de Dios. Y cuando el enemigo pensó que acabaría con el proceso para que este niño saliera a luz, Dios hizo milagros especiales. Dios hizo milagros maravillosos. Pudimos contemplar la mano de Dios en el cuidado dentro del vientre para este niño. Y ahora lo podemos disfrutar, ahora lo podemos ver. Y no dudo que Dios hizo milagros en tu vida, aun cuando estabas en el vientre de tu madre. Amén. Antes de que tú nacieras, Dios estaba poniendo cuidado del lugar donde ibas a nacer, de dónde ibas a crecer, cómo te ibas a preparar, cómo te ibas a desarrollar. Dios lo estaba visualizando. Dios ha estado ahí desde antes de que nosotros naciéramos. Y son cosas que nosotros, cuando crecemos, a veces ni valoramos. El enemigo querrá dañarte posiblemente. Querrá frustrarte. Querrá hacerte sentir que no vales nada y que nunca serás feliz. Muchas personas piensan, me es difícil ser feliz. Me es difícil ser feliz. Me es difícil, no puedo ser feliz en mi casa. No puedo ser feliz en la iglesia. No soy feliz en el trabajo. No soy feliz en ningún lado. No vale la pena vivir. Pero son trampas del enemigo que quieren traer este pensamiento a tu vida. Pero Dios siempre ha hecho, hace y hará cosas maravillosas en ti. Y te usará y te bendecirá. Y tú podrás resplandecer y el mundo entero podrá ver la obra de Dios en ti. La obra que Dios hace en tu vida. Ahora pensemos, ¿qué tan especiales somos nosotros para que Dios tenga tanto cuidado? ¿Qué tan especial habré sido yo delante de los ojos de Dios para que Él haya cuidado cada segundo de mi vida? Para que haya tenido cuidado de mí desde que estaba antes de llegar al vientre de mi madre y cuando estuve ahí, Él haya tenido cuidado de mi vida. ¿Qué tan especial puedo verme yo delante de los ojos de Dios para que Él haya cuidado mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, mi etapa de adulto y ahora mi etapa de anciano? ¿Qué tan especial puedo tener yo para que Dios tenga ese cuidado de mí?
Decía el salmista meditando en esto: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Tan malo, me imagino que el salmista echaba su mirada alrededor y no podía ver mucha gente buena. No podía encontrar muchas personas con buenas intenciones, personas deseosos de alabar a Dios, deseosas de alabar a Dios. Y entonces se preguntaba: Dios, ¿por qué eres tan bueno? ¿Pero qué somos nosotros tan malos para que tú tengas cuidado de nosotros, para que te recuerdes de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos estés visitando diariamente? Dios te visita cada día. Dios llega a tu casa, llega a tu lado, te arregla la cobija cuando estás dormido, acaricia tu cabeza para que duermas mejor, te abraza para que duermas tranquilo. Dios está ahí, tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de los tuyos, tiene cuidado de todo lo que tú eres. Ahora, ¿qué somos nosotros para que Dios se tome esos cuidados? Podríamos pensar: no, yo soy tan bueno y merezco lo que Dios haga conmigo. No éramos nada especial. Dios había escogido un pueblo y le dice el Señor a través de Moisés escribiendo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice el versículo 7, pero no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel salió de Canaán para Egipto. En Egipto se conformaron de familia en nación. Se hicieron de unos pocos a millones. Y no fueron el mejor pueblo, no fue el mejor pueblo. No fue el pueblo que estuvo constantemente adorando a Dios y agradeciéndole a Dios porque los había liberado de la muerte por la hambruna que había en aquel tiempo cuando ellos salieron. No se arrodillaban todos los días a glorificar el nombre de Dios porque los había puesto en una tierra buena. La mejor tierra de Egipto había sido asignada para ellos. Pero ellos no pensaban que Dios había obrado en eso. Empezaron a tomar ídolos, empezaron a tomar costumbres. La manera de vivir de los egipcios la adoptaron como suya. Sin embargo, dice la Escritura que Dios escogió a ese pueblo para ser un pueblo especial. ¿Qué de especial tenía yo para que Dios me haya llamado? ¿Qué de especial tenías tú para que Dios te haya llamado? ¿Qué de especial tenemos nosotros para que Dios nos haya llamado? Seguro que no mucho. Sin embargo, Dios nos escogió para ser un pueblo especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Porque era, dice, el más insignificante de todas las naciones que existían en el tiempo de Israel en Egipto. Israel no podía considerarse ni siquiera una nación. Fueron echados de Egipto pensando que iban a morir en el desierto. Y se constituyeron en una nación fuerte. Porque eran el pueblo que Dios había escogido. Pero no fue porque ellos fueran especiales. No fue porque ellos fueran muy santos. No fue porque ellos fueran muy agradecidos con Dios. Es que Dios escogió a ese pueblo por su voluntad. Por su misericordia. Dice la Escritura, hablando ya en el contexto más actualizado: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores. ¿Acaso no teníamos, los que somos mayores y recibimos a Cristo ya con una edad avanzada, acaso no teníamos muchos problemas de conducta? Muchos problemas en la familia posiblemente, muchos problemas de esclavitud hacia ciertos vicios. Sin embargo, Dios nos vio y nos escogió como un pueblo suyo y nos hizo un pueblo especial, aunque nosotros éramos pecadores. Esa fue la muestra de amor de Dios, que aún siendo tú y yo pecadores, Él estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario para que fuésemos hechos un pueblo especial.
El pecado nos separaba de Dios y eso nos había marginado de la bendición de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a la vida eterna, no teníamos derecho a la bendición de Dios. Sin embargo, la obra de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, revirtió todo eso y lo convirtió en una bendición para nosotros. El sacrificio de Jesús convirtió aquella forma de vida sucia, fea que teníamos en algo especial. Nos hizo pueblos especiales. Cuando nadie apostaba por nosotros, posiblemente muchos decían, está perdido. ¿Has escuchado esa frase? Muchas personas dicen, no, este no tiene remedio, este ya no tiene arreglo, esta persona así como es, así morirá. Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza, lo han hecho un proverbio popular y muchos lo creen. Pero árbol que crece torcido, la mano de Dios lo puede enderezar. Y eso es lo que hizo Dios con tu vida y con mi vida. Habíamos crecido muy torcidos, pero vino la mano de Dios a través de la obra redentora de Jesús y nos enderezó. Nos hizo el árbol erguido, dirigido hacia la presencia de Dios que Él quería. Pueblo especial. Tú eres pueblo santo, dice. Nos hizo especiales. Cuando el mundo nos marginaba, cuando nadie apostaba por nosotros, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie nos valoraba, Él nos hace especiales. Pueblo santo para Jehová, tu Dios. Pueblo santo, o sea, pueblo apartado, pueblo escogido. Jehová, dice, tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Tú y yo no somos como el mundo es, tú y yo tenemos algo diferente. La presencia de Dios en tu vida y en mi vida nos hace diferentes. No podemos decir y sentirnos, somos mejor que aquellos. Somos un pueblo apartado para Dios. Somos un pueblo apartado para Dios y eso nos hace diferentes. Eso nos hace diferentes. Nos hizo especiales. Nos hizo santos. Santos. Apartados del mal. Debemos de vivir apartados del mal porque somos santos, según dice la Escritura. Un pueblo santo. Y a vosotros, decía el escritor bíblico en Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nos hizo santos. Tú no te hiciste santo, yo no me hice santo. No fueron tus obras y mis obras las que nos hacen presentarnos santos delante de Dios o nos hacen ser un pueblo santo. Somos santos a través, dice, de la muerte de Jesús, que es lo que nos presenta santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. No es lo que tú puedas hacer y no es lo que yo pueda hacer. Lo que tú y yo podamos hacer es muy poco para decir, para justificar que vamos a ir ahora delante de Dios y va a ser borrada nuestra culpa. Porque hoy nos portamos bien y en la tarde nos portamos mal. Porque hoy estamos alabando al Señor y por la tarde estamos hablando palabras ociosas. Porque hoy estamos cantando al Señor y al rato estamos cantando canciones del mundo. Y nuestra mente se está llenando del alimento mundano después de habernos alimentado del alimento de Dios. Estamos expuestos a la contaminación constante y muchas veces nos dejamos contaminar. ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente santos? La muerte de Jesucristo. Eso nos hace santos para presentarnos sin mancha y personas irreprensibles delante de Dios. Antes le dice Pablo a la iglesia de Colosa, ustedes eran extraños, o sea, no eran parte de este grupo. Eran enemigos de ustedes mismos, porque confiaban en otras cosas, hacían malas obras. Sin embargo, ahora han sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Y a través de la muerte de Jesucristo nosotros llegamos a ser no solo personas santas, apartadas, pueblo especial, ahora somos real sacerdocio. Somos sacerdotes, real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje, escribiendo a la iglesia
universal. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ratifica las palabras de Deuteronomio. Dios nos ha hecho un pueblo santo. Y no porque hayamos sido los mejores, que Dios empezó a buscar por el mundo y dijo, Mario es bueno, Solita es buena, Silva es buena, María Elena es buena, y empezó a señalar a todos los que formamos parte de esta iglesia. Son los buenos, así que los voy a traer a mi camino. No, éramos malos. Hicimos cosas que podían parecer muy desagradables delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios nos vio y nos ha reconciliado con Él y nos ha hecho ahora un linaje escogido, no cualquier linaje. Mire, el linaje en el mundo todavía es muy importante. Estaba oyendo hace poco, viendo la noticia, y usted también lo habrá visto. Dijeron algunos de los príncipes de Inglaterra, ya no queremos ser más, no queremos vivir más como gente de linaje real, queremos ser personas como cualquier otra. Y todos se escandalizaron y dijeron, esto es un escándalo, y se manejó por muchos meses esta situación. Porque el linaje es muy importante. ¿De qué linaje? ¿De qué familia es en los pueblos? ¿Se ve esto? ¿De qué familia es? De los Linares. No, de los Linares, ¿cómo no? ¿De qué familia es? De los Bonilla. ¿Cómo no? De los Bonilla. Impresionante, ¿no? El linaje es muy importante. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu linaje? La gente te podrá preguntar, ¿y pues de dónde viene usted? Yo soy linaje escogido, soy linaje de Dios. ¿Habrá un linaje más importante que ese? ¿Podrá decir la reina Isabel de Inglaterra, el linaje mío es más grande que el linaje de Dios? ¿Podrá decir el rey de España o el rey de Luxemburgo y de todas esas naciones que tienen reyes, el linaje nuestro es superior al linaje de Dios? Tu linaje es superior a cualquier linaje sobre la tierra. Y eso es lo que hizo Dios sobre tu vida. Te puso con un linaje superior a todos. Y ni siquiera porque lo mereciéramos, ni siquiera porque lo ganáramos, ni siquiera porque trabajáramos para ello. Lo hizo por amor. Por amor. Nos llevó a ser parte del linaje divino. Linaje escogido. Real sacerdocio, no un sacerdote de los que andaban allí poniendo el pan, poniendo el aceite, encendiendo los candelabros. Un linaje, un real sacerdocio. Parte de la realeza, la verdadera realeza que viene de lo alto. Aquí en el mundo muchos se llenan, este es de la realeza, el otro es de la realeza, y hasta le cambian el color a la sangre, este es el color sangre azul. Pues mi sangre tiene el color de la sangre de Cristo, porque fue derramada por mí en la cruz del Calvario. Y eso me ha hecho un linaje real, un linaje escogido, real sacerdocio. Dice la Escritura. Soy un sacerdote, eso quiere decir que debo ministrar, que debo de preocuparme por las cosas sagradas, que debo de hacer las cosas sagradas, que debo de ser ejemplo y no conformarme a ser como eran los fariseos. Muy bien bonitos, muy vestidos por fuera, muy bien vestidos, muy adornados, muy limpios. Pero a la vista de Jesús les dice, ustedes son sepulcros. En el día de finados que los llegan a pintar de blanco. Les echan cal y se ven muy bonitos. Pero por dentro no son más que podredumbre. Cuando se abre una tumba, no hay una buena sorpresa, ¿sabes? El olor es insoportable, horrible. Nadie quisiera estar ahí cuando una tumba se abre. Y aquel cadáver tiene un par de años de estar ahí. Nadie quiere estar ahí. El olor es insoportable. Y Dios dice que nos ha hecho real sacerdocio. Un sacerdocio especial. Un sacerdocio superior a cualquier otro sacerdocio. Pero debemos de estar también conscientes de que ese real sacerdocio nos llama a servir a Dios, a buscar las cosas sagradas, a practicar las cosas santas.
a practicar la santidad. Que no solo tengamos en la frente santidad a Dios como una diadema, sino que la santidad a Dios sea una realidad en nuestra vida. Sea algo que forme parte de nosotros, que no sea una diadema que me puedo quitar al terminar el día y quedarme sin ella. La santidad a Dios debe permanecer en nosotros como una señal incrustada en nuestra vida, parte de nuestro ser. Real sacerdocio, nación santa, una nación apartada. ¿Sabe? Yo me siento privilegiado de haber nacido en este país. País que muchas veces han catalogado el país más violento. Algunos han dicho el país de delincuentes. Ese país donde uno saca la cabeza por la ventana y se la cortan. Donde sales a la calle y te desvalijan. Me siento muy, muy honrado de haber nacido en este país. ¿Sabe por qué? Porque tiene el nombre de El Salvador. Y no es por gusto que este país, ni es casualidad que este país se llame El Salvador. En la mente de Dios debe haber estado esta nación pequeña, despreciada por muchos, menospreciada por otros, quizá vista mal por muchas otras naciones. Y algunos dirán, ¿y para qué le vamos a ayudar a esta nación si no podemos obtener nada de ella? Pero Dios está con esta nación y nos ha hecho una nación especial, y tú eres parte de la nación de Dios. Tú eres parte de la nación de Dios. Eres una nación santa, apartada para Dios. Y cuando tú apartas algo, es algo que está cuidado. Tú decides que esto lo vas a apartar, lo vas a guardar, lo vas a hacer solo para ti, y lo guardas, y no, muchas veces ni dejas que nadie más lo vea, que nadie lo toque, mucho menos que nadie te lo vaya a dañar, porque es algo especial para ti. Para Dios somos eso, una nación santa, y Dios no dejará que nada venga a dañar a sus hijos. Eres una nación santa, somos una nación santa. Somos un pueblo que no solo nació del linaje de Dios, sino que fue adquirido, viene de la mano de Dios, fuimos formados por Dios, fuimos seleccionados por Dios, pero hemos sido comprados, además de. Cuando tú y yo fallamos, nos apartamos, nos fuimos, Dios pagó un precio especial para que tú y yo volviéramos a formar parte de su pueblo, de sus hijos. Y el precio que tú y yo valemos es la sangre preciosa de Jesucristo. Él nos compró con su vida. Dios nos hizo, es impresionante eso. Dios nos formó, éramos su propiedad, éramos suyos. Pero cuando la maldad entró en nosotros y nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios y comenzamos a sufrir y a padecer todas las cosas que uno padece fuera de Dios, lejos de Dios, Dios pagó nuevamente el precio para volver a ser suyos, para que volviéramos a ser suyos. Nos compró con su vida, nos redimió. Todo lo que habíamos perdido, nos lo devolvió. Todo lo que el mundo había pensado que nos había quitado, Dios lo reintegró a nosotros. Toda aquella bendición con que Dios nos eligió al principio ha vuelto a ser dada para ti y para mí, porque nos ha comprado con su sangre preciosa. Dice la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley decía la paga del pecado es muerte. Mas Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Cristo está, dice, Él tomó la maldición sobre su vida, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. La maldición que era tuya, la maldición que yo había ganado, la maldición que yo me había granjeado a pulso, como dicen muchos, la tomó Jesús, para que tú y yo pasáramos a formar parte de ese pueblo especial que Él ha escogido. Qué privilegio tan grande de no valer nada a tener el precio más alto que se pueda tener en la tierra. Esto es lo que hace Dios por nosotros. Y eso es lo que me llena de gozo, de verdadero gozo. Pero tú y yo debemos de saber que todo privilegio acarrea obligaciones. Que todo privilegio tiene a la par obligaciones. Es muy bonito disfrutar de los privilegios, pero cuando pensamos en las responsabilidades,
ya no nos gusta mucho. Todo privilegio acarrea consigo obligaciones, responsabilidades, vamos a decir. ¿Qué debo hacer ante esta bendición de Dios? ¿Qué debo hacer ante esta actitud de Dios que me escogió como pueblo santo, a pesar de que yo era, dice, el más insignificante de todos los pueblos, a pesar de que tú y yo éramos el pueblo más insignificante, por el que nadie daba nada, por el que nadie esperaban, del que nadie esperaba nada, el que todos veían y pensaban que iba a la muerte, a la destrucción? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer ante la actitud de Dios que me saca de esa condición y me vuelve un pueblo especial, me vuelve un pueblo santo, un pueblo adquirido, me hace real sacerdocio, me hace un linaje escogido? ¿Qué debo hacer ante esa actitud de Dios? El versículo 11 dice, la respuesta está ahí cerquita: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guarda, óigalo bien, apúntelo. Guarda por tanto, versículo 11, capítulo 7 de Deuteronomio. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Cuál debe ser mi respuesta a esa bondad de Dios, al amor de Dios, al sacrificio de Jesús, a que Él haya tomado la maldición sobre sí para que tú y yo no seamos malditos, para que tú y yo no tengamos la muerte? Él tomó la muerte como suya para que tú y yo fuéramos liberados, para que el mundo no nos siguiera despreciando, y ahora somos una nación santa, ahora somos linaje escogido, ahora tú y yo somos real sacerdocio, ahora tú y yo somos personas especiales. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esa actitud de Dios? Debo cumplir los mandamientos. Cuando leo los mandamientos, tú puedes leerla en Éxodo 20. Cuando leo los mandamientos, me parece que no es una cosa tan imposible de cumplir. Son prácticamente consejos para la vida diaria, para una comunión buena con Dios y para una comunión buena con las demás personas. El consejo a tiempo, que la idolatría no trae nada bueno para mi vida. El consejo a tiempo, que debo respetar a mis padres. El consejo a tiempo, que debo hacer las cosas que puedan bendecir la vida de otros y no maldecirlos. Que debo de buscar el tener una buena relación con mi prójimo y apreciar a mi prójimo como a mí mismo. No le debo quitar lo que es de él porque no me gustaría que me lo quiten a mí. No debo de odiar porque no me gustaría que me odiaran a mí. No debo hacer nada que no me gustaría que hicieran conmigo. Por eso Jesús dijo, ¿sabe cuál es la regla de oro para la vida? Así que todas las cosas que tú quieras que hagan contigo, hazlas con tu prójimo. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, pues hazlas con tu prójimo. Hazla con ellos. La ley que algunos llaman de la siembra y la cosecha. Tú siembras mangos, cosechas mangos. Siembras maíz, cosechas maíz. Nadie siembra un limón y cosecha uvas. Obedece los mandamientos. Obedecer los estatutos, dice. Guarda los mandamientos. Guardas todas esas reglas. Guarda los 10 mandamientos, pero guarda también las reglas aparejadas con ellos. Vamos a decir, las leyes complementarias a los 10 mandamientos. Guárdalas. Dice, guarda los decretos. Aquellas cosas que son importantes. Aquellas cosas que parece que no están ahí entre los 10 mandamientos, pero que son importantes para tu vida, guárdalas. Que se desprenden de ellos, guárdalas. Ponlas por obra. Guarda esos decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Las leyes no solo son para conocerlas. Las leyes no solo son para saber que están ahí. Las leyes no solo son para saber que hay un premio para el que hace lo malo y para el que hace lo bueno. Las leyes están ahí para obedecerlas, ¿sabes? Es muy popular oír decir, las leyes se hicieron para quebrantarlas. ¿Para qué cree que ponen los semáforos?
para que la persona obedezca la luz del semáforo. Pero algunos dicen, no hombre, si ponen un semáforo ahí, es para que nosotros nos pasemos. Si no, ¿cuál sentido tendría el semáforo? ¿Por qué sentido tendría una ley si nadie la quebranta? Si las leyes se pusieron porque alguien hacía malo y entonces le dijeron, eso es lo que tú tienes que hacer, y si no lo haces te van a castigar. Pero las leyes son para obedecerlas. ¿Por qué tenemos que esperar el castigo para obedecer una ley? ¿Por qué tengo que esperar que me pongan el ticket en la calle por pasarme un semáforo cuando yo sé que no debo pasarlo? Porque tengo que esperar que el policía me pare y me multe porque voy a una velocidad más alta de lo permitido, cuando yo sé, en todos lados en el camino dice el límite de velocidad tanto, y tú vas por la carretera y dice el límite de velocidad 90 y tú vas a 85, a 90 y el carro te pasa a la par como que si va, como que tú fueras a 10 kilómetros por hora, o sea, va más de 90. ¿Por qué tenemos que esperar que el castigo venga sobre nosotros para obedecer la ley? Pareciera como que hay muchas personas que nos gusta sufrir el castigo para saber que hay ley y que las leyes son buenas. Debo de obedecer los estatutos, debo seguir los decretos, debo de seguirlos. ¿Por qué? Un poquito antes dice, Dios es fiel, mira el versículo 9, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tú le amas, tú guardas sus mandamientos, tú cumples su ley, tú respetas los estatutos de Dios. Entonces dice, la bendición que traen ellos, correrán hacia tus generaciones. Dice aquí no puedo saber cuánta gente será eso, hasta 1000 generaciones. Pero también dice el versículo 10, da pago en persona, o sea, no manda a otro que pague. Da pago en persona al que le aborrece. Y el que aborrece a Dios es aquel que no toma en cuenta la ley de Dios. A eso se refiere cuando dice aborrece. No quiere decir que alguien se pare, aborrezco a Dios. No, es que no cumple la ley de Dios. Que no toma en cuenta la ley de Dios. Que no toma en cuenta la palabra de Dios para dirigir su vida. Dios dice, paga en persona al que lo aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, o sea, con el que no está de acuerdo con su palabra. No se demora, en persona le dará el pago. ¿Por qué tenemos que esperar esto? La mayoría de muchas personas, no diría la mayoría, pero muchas personas nos gusta obedecer hasta después que nos cae el castigo. Conozco mucha gente que entra a la cárcel, sale de la cárcel y vuelve a delinquir y vuelve a entrar. Y sale de la cárcel nuevamente y vuelve a entrar. No quieren someterse a la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios, además de haberme llamado, de hacerme un pueblo santo, de hacerme un pueblo escogido, de hacerme real sacerdocio, de hacerme pueblo adquirido para haber pagado un precio tan especial por mí, cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios? ¿Qué hace Dios en nosotros? ¿Qué hace Dios en tu vida cuando tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios? Cuando tú y yo estamos dispuestos a obedecer su palabra. Cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer el sacrificio, si quieres decirle así, de seguir en sus caminos. El escritor dice, te ruego, por favor, te suplico, por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por favor, vuélvete a los caminos de Dios. Casi como que alguien tiene que arrodillarse delante de nosotros. Por favor, te suplico en el nombre de Dios que no sigas pecando, que no sigas haciendo lo malo, que te vuelvas a los caminos de Dios. Por favor, así. ¿Y qué ganamos tú y yo cuando estamos dispuestos a sacrificar todo aquello que nos gusta por buscar los caminos del Señor? ¿Qué ganamos tú y yo cuando estamos dispuestos a sacrificar todas aquellas actitudes, conductas que nos han acompañado durante muchos años para volvernos a los caminos de Dios? Versículos 12 del capítulo 7 de Deuteronomio que tienes ahí. Dice la Escritura, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra,
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Qué hace Dios por nosotros cuando estamos dispuestos a obedecerle? Cuando no estábamos dispuestos a obedecerle, Dios nos llamó, nos escogió, aunque éramos el pueblo más vil, más despreciable, aunque éramos las personas por las que nadie podía dar nada, dice que Él nos hizo un pueblo santo en el versículo 6. Nos escogió para ser un pueblo especial. Y más adelante dice, nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Eso hizo Dios por nosotros cuando no lo merecíamos, cuando no hacíamos nada por buscarlo. Nos dio ese privilegio a través del sacrificio de Jesucristo. Pero cuando tú y yo estamos dispuestos a seguir sus mandamientos, a obedecer sus estatutos, y tú lees los 10 mandamientos y me dirás, qué difícil es no robar, qué difícil es no matar, qué difícil es honrar a mis padres, qué difícil es no tener otro Dios que no sea Jehová, qué difícil es no tener una imagen que represente a Dios, qué difícil es no adulterar, qué difícil es no codiciar. ¿Serán cosas tan difíciles? Qué difícil es no desear la mujer de mi prójimo. ¡Qué difícil! ¡Imposible! Esa es la ley. Cosas simples, pero importantes para tu relación con Dios y con las personas. Para que tu vida esté en buena relación con Dios y en buena relación con las demás personas. Ese es el propósito de la ley. Y cuando tú estás dispuesto a bendecir tu vida obedeciendo la ley, porque obedeciendo la ley bendices tu vida. Dios no necesita bendición, Él es el dueño de la bendición. El que necesita bendición, los que necesitamos bendición, somos tú y yo. Y obedeciendo la ley, acarreamos bendición sobre nuestra vida. Dice la Escritura, dice que Él me amará, me bendecirá, me multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu trabajo será abundante. Bueno, el fruto de tu tierra, tu grano, tu salario, tu mosto, el vino que acompañaba la comida, tu aceite, tan importante en aquel tiempo. Sigue diciendo, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, Él los va a bendecir y va a multiplicar toda la bendición que llegue a tus manos. Decíamos hace unos días, ¿por qué será que algunos percibimos o algunas personas perciben que reciben la bendición y se les va entre las manos? No la ven, no la sienten. Dijimos porque tienen saco roto. ¿Recuerdas eso? Porque tienen saco roto. ¿Y quiénes son los que tienen saco roto? Los que no se guían por la palabra de Dios. Ahora los que se guían por la palabra de Dios dice que Él nos va a amar, nos va a bendecir, nos va a multiplicar y va a bendecir el fruto de nuestra tierra, el grano, el mosto, el aceite, la cría de las vacas, todo lo que Dios, la bendición que Dios envíe sobre ti, va a ser bendecido, va a tener bendición. Y tú y yo seremos benditos más que todos los pueblos, más que todos los pueblos. Y no habrá varón ni hembra estéril ni en tus ganados. La esterilidad era considerado como una maldición en aquel tiempo. Tener hijos era muy importante. Tener descendencia era muy importante. Por eso las mujeres cuando no podían tener hijos se sentían pero de lo más frustradas. Porque la descendencia era importante. Y Dios dice, no te sentirás frustrado. Tendrás bendición, tendrás hijos, tendrás descendencia. Y dice, y quitará. Esto me encantó. Quiere que Dios se lleve
toda esta cosa que estamos padeciendo hoy, bueno, sigamos los estatutos, obedezcamos a la palabra, y la promesa de Dios dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Muchos estamos esperando la vacuna. Muchos están diciendo, ya va a venir la vacuna. ¿Cuándo va a venir la vacuna? Quizá dentro de unos 2 años. Otros dicen quizás menos, ¿cómo le diríamos? Con menos esperanza. Sí, con menos esperanza, va a decir unos 3, 4, 5 años. Otros dicen, no, Costa Rica ya está trabajando ahí en la vacuna, ¿no? Y no sabemos si en El Salvador alguien estará trabajando. Pero ¿sabe quién quitará la enfermedad? Dios. ¿Y cómo la quitará? Por tu obediencia, por mi obediencia. Dios se llevará esta enfermedad y nos está dando la gran oportunidad de no tener excusa que tenemos que salir a muchos lugares, porque muchos ponemos por excusa eso. Decimos, yo no puedo ir al culto porque tengo que trabajar. Es que yo no puedo ir al culto porque tengo que ir a estudiar. Es que yo no tengo culto porque las clases me las pasaron para domingo. Es que no puedo ir al culto porque tengo que ir a hacer esta tarea. No puedo ir al culto porque tengo que visitar a esta familia. Ponemos cualquier excusa. Es que me siento mal y no puedo caminar. Es que el camino es muy peligroso y me pueden asaltar. Pues ahora no tienes excusa. Dios nos ha dado la oportunidad perfecta para poder acercarnos a Él, para volvernos a Él, para regresar a sus caminos, para encontrarnos con su palabra, para obedecer su palabra, para guardar, para hacer nuestros sus mandamientos, sus estatutos y decretos y ponerlos por obra. Te repito, ve a Éxodo 20 y piensa después de leerlo. ¿Es tan difícil cumplir los 10 mandamientos? Es una obra muy difícil, algo que me va a costar mucho poder obedecerlos. Hasta que tú y yo querramos y estemos dispuestos a seguirlos. ¿Y cuál es el resultado? Nos amará, nos bendecirá, multiplicará y bendecirá el fruto que llegue a nuestras manos y seremos benditos más que todos los pueblos. Y además dice, quitará de nosotros toda enfermedad y toda plaga que hayamos conocido. Toda plaga que en aquel tiempo las que viste de Egipto, toda plaga que tú hayas visto en el mundo, Dios la quitará. No la pondré sobre ti, dice, porque eres mi pueblo, porque serás parte de mi pueblo, porque eres nación santa, porque eres linaje escogido, porque eres real sacerdocio. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Hizo un milagro maravilloso y nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Cuando no valíamos nada, nos levantó y nos dio el valor más grande que podamos tener en el universo. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Nos enseñó a caminar por los caminos buenos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos hizo personas especiales, de respeto. Personas diferentes, escogidos de un linaje superior a cualquiera sobre la tierra. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Con obediencia. Dios no pide nada más, solo pide obediencia. Hijo mío, dame tu corazón. De nada me sirve que me traigas miles de vacas, terneros, pájaros y los queme diariamente sobre el altar, si después de eso sigues pecando. Hijo mío, dame tu corazón. Tú y yo somos nación santa. Somos un pueblo escogido. Somos un pueblo escogido por Dios para ser herederos de toda su bendición. ¿Queremos ser parte de ese pueblo? ¿Queremos permanecer siendo parte de ese pueblo? Lo único que tenemos que hacer es obedecer a sus mandatos. Simple, mi hermano.
No le busquemos más, como dicen algunos, 3 patas al gato. No le busquemos ningún más lado porque no lo tiene. Obedecer su palabra. Lee las Escrituras y me dirás si obedecer la palabra es tan difícil. Solamente hay que apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros para decir, lo menos que puedo hacer es obedecer su palabra. Padre, yo bendigo nuestras vidas. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, amigos que han estado ahí escuchando esta meditación. Padre, muchas veces sentimos difícil la situación y a veces llegamos a pensar que es tan difícil. He escuchado a mucha gente decir así, es que es tan difícil permanecer en los caminos de Dios. Pero la cosa es difícil cuando yo no pongo de mi parte, cuando no pongo un esfuerzo, cuando no hago lo que el escritor bíblico decía, por favor, presenta tu cuerpo en sacrificio. O sea que te cueste, claro que nos va a costar, estamos tan acostumbrados al mundo, tan acostumbrados a la forma de vivir del mundo, que nos cuesta entender que hay una mejor forma. Nos cuesta entender y aceptar que hay una mejor forma de vivir y que trae más beneficios a nosotros, que trae gozo permanente y no momentáneo, que trae una bendición abundante y no raquítica. Y es obedecer tu palabra. Padre, ayúdanos a obedecer tu palabra. Tú has hecho lo mejor para nosotros, lo más grande que podamos haber imaginado. Nos llamaste, Señor, como un pueblo santo. Nos llamaste como una nación escogida, como tus hijos. Nos hiciste mejor que todos los demás pueblos. Nos ubicaste con un linaje especial, Señor. Nos diste una categoría de real sacerdocio. Nos compraste con tu sangre preciosa. ¿Qué me toca a mí para disfrutar de todas las bendiciones de lo alto? Solo obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecerla, Señor. Ayúdanos a obedecerla. Que nos preocupemos por poner por obra cada día, Señor, esa palabra, esos estatutos, esos mandamientos. Que recordemos cada paso de nuestra vida el mandamiento de Dios y podamos esforzarnos, sacrificarnos para obedecerlo, para seguirlo. Y así garantizamos, Dios, que toda la bendición alrededor de nosotros se va a multiplicar, que todo lo que llegue a nuestra vida va a ser abundante, precioso, y que toda enfermedad que pueda navegar sobre nosotros será desechada, que no entrará a nuestra vida, ni a nuestros hogares, ni a nuestra nación. Pero necesitamos volvernos a los caminos de Dios. Ayúdanos, Señor, a volvernos a tus caminos, a volver la amistad que teníamos contigo, a volverla a hacer de nuevo, volverla a tener de nuevo. Que podemos volver a encontrarnos contigo, que podamos volver a encontrarnos contigo, Señor, y permanecer contigo, para que la bendición sea, Señor Jesús, en nosotros, y podamos disfrutarla y podamos ser libres, Señor, de toda enfermedad, de toda plaga, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te oramos y bendecimos. Gracias, Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi
ríndete a los pies de Jesús. Ríndete delante de Él. Si todavía hay algo que impide que tú vuelvas a los caminos de Dios, si todavía hay algo que te dice no puedes, y decirte esta mañana sí puedes, ríndete a los pies de Cristo. Y dile hoy conmigo esta tarde: Señor Jesús, yo me rindo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo como mi único Dios. Señor, estoy dispuesto a dejar todo mi pasado para que tú hagas mi presente y mi futuro diferente, mejor. Recíbeme, Dios. Recíbeme como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida para que yo tenga vida. Gracias por perdonar mis pecados, por hacerme hijo tuyo en esta tarde. Te recibo hoy y te confieso, mi Dios, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, eres parte del pueblo de Dios, de esa nación santa, de ese pueblo escogido, de ese real sacerdocio, que ahora tiene la bendición abierta para tener toda esta bendición maravillosa en tu vida. Y Dios alejará de ti toda plaga, toda enfermedad, porque eres parte de su pueblo. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, sí, Señor, te adoramos. Gracias, Señor, por hacernos un pueblo especial. Gracias por hacernos nación santa. Gracias por darnos vida eterna, Dios. Y por abrir la ventana del cielo, Dios. Por bendecir y multiplicar todo el fruto que llegue a nuestra vida, Dios. Por bendecir nuestra familia y todo lo que está en nosotros, Señor. Gracias por quitar de nosotros toda enfermedad y toda plaga, Señor, que pueda haber alrededor de nuestras vidas. Tú la dejas ahí fuera y no entrará a la vida de tus hijos, a los hogares de tus hijos. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honor y alabanza. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Amén.